¿Por qué estudiar las doctrinas? Las doctrinas son verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas por temas. Ellas definen nuestro cuerpo de creencias. El propósito de este estudio es proponer un número mínimo irreductible de doctrinas bíblicas que sirvan de base de fe y comunión entre los miembros de la Iglesia local y nacional. Se ha preparado especialmente para el nuevo convertido con el fin de ayudarle a conocerlas y exponerlas en forma sencilla y directa. Además le mostrará cómo deben ser las nuevas relaciones que deben mantener con las demás personas, creyentes y amigos. Cómo debe llevar el alto y digno puesto de miembro de la iglesia donde pertenece. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos años, está experimentando un hermoso crecimiento. Se está a las puertas de un avivamiento, o más bien, se cree que ya estamos entrando en él. Las congregaciones están creciendo y los templos están resultando pequeños. Gloria a Dios. Pero en medio de esta gran bendición se observan dos grandes amenazas. 1. Un gran número de filosofías y doctrinas heréticas lanzadas por el enemigo, con el fin de engañar a la humanidad, y confundir a la Iglesia del Señor. Muchas de esas enseñanzas son tan sutiles que una persona sin un sólido fundamento bíblico podría abrazarlas. 2. El riesgo de un énfasis desmedido en el crecimiento que obvie el fundamento doctrinal, y se base en las emociones y experiencias humanas. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace. Le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27, por los motivos antes mencionados, y queriendo contribuir con el crecimiento integral de cada creyente. Se ha ampliado nuestro estudio de doctrinas. Esto como resultado de un estudio minucioso de una variedad de textos teológicos, y tomando en cuenta las necesidades planteadas por muchos pastores. La pregunta es, ¿por qué estudiar las doctrinas? Razones. Conocer las enseñanzas del cristianismo es esencial en el proceso de hacer discípulos por las siguientes razones. 1. Porque el Señor Jesucristo mandó que todos se hicieran discípulos, y enseñó todas las cosas que mandó. Mateo capítulo 28 versos 19 al 20, Marcos capítulo 16 al 15. Los apóstoles cumplieron fielmente el mandato del Señor. Hechos capítulo 2 versículos 40 al 42, y Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2. 2. Porque constituyen el fundamento de la vida del cristiano. Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. 3. Porque la doctrina nos ayuda a ser creyentes fuertes y sanos en Cristo. 4. Porque nos aportan la firmeza necesaria para que no nos dejemos llevar por doctrinas de error. Efesios capítulo 4 versículo 14. ¿Cuál es su propósito? Uno de los fines o propósitos de la Iglesia es ser instruidos apropiadamente en las doctrinas de las Sagradas Escrituras para su crecimiento en 1. Conocimiento espiritual. 2. Que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 2. Santidad y fortaleza moral cristiana. Salmos capítulo 119 versículo 9. Juan capítulo 17 versículo 17. Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 15.
y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 17. 3. Amor a Dios y al prójimo. Lucas capítulo 10 versículo 27 y Juan capítulo 13 versículos 34 al 35. Beneficios de estudiar las doctrinas. Creyentes en Jesucristo que estudian y obedecen fielmente la palabra de Dios, disfrutarán de las siguientes bendiciones. 1. Una base para su fe y conducta y para guiar su esfuerzo en rendir a Dios un excelente servicio. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. 2. La presencia del Señor Jesucristo, quien confirmará la palabra con las señales prometidas. Mateo 28, 20. Marcos 16, 20. 3. El amor de Dios. Juan del 15 al 10. 4. La verdadera libertad. Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. Romanos capítulo 8 versículo 1. Que es espiritual, y consiste en obedecer a Dios, y mantener una buena relación con Él. La libertad carnal es falsa, es libertinaje. En esta libertad, el hombre no está sujeto a Dios. Romanos capítulo 8 versos 7 al 8. El sistema doctrinal constituye la columna vertebral del cristiano. Pero desafortunadamente, amigos míos, son pocos los que desean estudiar las Escrituras. Es necesario que estudies, aprendas y te capacites, porque te queda un largo camino por recorrer. Dios lo bendiga.